Hola, 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 ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, lo primero, desearos una feliz noche, un feliz fin de año y todo lo mejor para el próximo año. En este vídeo quería hablar de una variante, de la famosa variante del SARS-CoV-2 Omicron y su capacidad para evadir las vacunas. Aquí en este dibujo tenemos la proteína espiga o spike del coronavirus, esa proteína que sobresale de su membrana y que es la responsable, bueno, es la que da nombre a esta familia de virus, coronavirus, y es la proteína responsable de acceder a la célula. Es la que interacciona a través de esta parte que tenemos aquí, esta parte que se conoce como el, es el dominio RBD, dominio de unión al receptor, y a través de esta zona interacciona con el receptor celular, el ACE2, y esto le permite introducirse en la célula. Las vacunas generan anticuerpos que van dirigidos a la proteína Spike. Son anticuerpos policlonales que pueden anclarse en ciertos puntos de la misma, no en un punto en concreto, sino que se anclan en diversos puntos, pero gran número de anticuerpos generados por las vacunas van dirigidos a esta zona, eh, a esta zona de la proteína, que es la responsable, pues eso, de interaccionar con el receptor celular para introducirse en el interior de la célula, ¿no? Y como podemos ver, si comparamos las mutaciones que tenía la variante Delta con respecto al virus original y lo comparamos con las mutaciones que presenta la variante Omicron, pues podemos observar, están representadas en rojo, que esta nueva variante está mucho más mutada la proteína de pico. Tiene muchísimas más mutaciones, especialmente en esta zona, que es la zona a la que más atacan los anticuerpos y también, bueno, es la zona responsable, como digo, de unirse a la célula y por tanto esto le ha permitido incrementar su infectividad. Es una variante Omicron capaz de infectar pues muchísimo más fácilmente las células humanas y de transmitirse a mucha mayor velocidad. Vamos a ver estas mutaciones más de cerca. Tengo aquí otro dibujo de la proteína espiga, de la spike, en la que bueno, podemos ver que gran parte de las mutaciones, como digo, se sitúan en esta zona, en el dominio RBD, y cabe citar, es cierto que no todas son mutaciones, ni mucho menos que hayan surgido con la variante Omicron, sino que las variantes anteriores, la alfa, la beta, la delta, pues ya presentaban gran parte de estas mutaciones. Son especialmente interesantes la mutación en la posición 498, que cambia un aminoácido Q, es la glutamina, el aminoácido glutamina, lo cambia por R, que es una arginina. El cambio glutamina-arginina, junto con esta mutación también famosísima en la posición 505, el aminoácido N, que es como vemos la asparagina, cambia por el aminoácido I, que es la tirosina. He copiado aquí el código de los aminoácidos para que puedas ver, bueno, en el caso de que no lo sepas de memoria, pues para que puedas ver qué tipo de mutaciones han ocurrido. Estos cambios hacen que la variante Omicron sea mucho más contagiosa. Tiene más afinidad por el receptor AC2 celular que las variantes anteriores. De hecho, el número básico reproductivo de esta variante, el R0, se sitúa en torno a 10 frente al R0 del virus original que salió de China, que tenía un R0 en torno a 2, 2,5, similar al virus de la gripe. Sin embargo, esta variante es muchísimo más contagiosa. El R0 de 10 significa que una persona infectada puede contagiar el virus a 10. Por tanto, esto explica la explosión de casos bueno, que últimamente tenemos en Europa. Francia supera con creces los 100.000 contagios diarios. España está ya, parece ser, muy por encima también de los 100.000. Es decir, una propagación viral que no se había observado hasta ahora en tales magnitudes. También podemos comentar, bueno, las mutaciones de una proteína pueden deberse al cambio de un aminoácido por otro, pero también existen mutaciones que implican deleciones. ¿Qué es una deleción? La representamos por delta y significa eliminar
uno o varios aminoácidos de la proteína. En este caso tenemos la deleción 6970 que quita los aminoácidos 7970, es decir, no los tiene esta proteína, esos aminoácidos, con respecto a las variantes o al virus original. Y es interesante, desconozco, bueno, qué utilidad tiene para el virus. Algunas mutaciones buscan o son importantes porque aumentan su capacidad de contagio, otras evaden los anticuerpos. Esta es interesante desde el punto de vista para detectar el virus, para identificarlo, porque tenemos un kit vendido por Thermo Fisher que precisamente se basa en esta mutación, esta deleción, permite identificar mediante PCR esta variante en concreto. Es decir, que se puede saber, por eso se sabe qué personas están infectadas con ella y el ritmo de crecimiento que tiene, ¿no? Cuando se va imponiendo frente a las demás variantes. Una variante que es más contagiosa, como por ejemplo la Delta, pues impuso en todo el mundo y ahora la Omicron la va a desplazar, la está desplazando. También tenemos inserciones. Hay mutaciones que son de tipo inserción. ¿Qué significa? Pues que se insertan algunos aminoácidos que no había anteriormente. Es muy famosa la inserción EPE. La llaman inserción EPE en la posición 214 porque introduce un aminoácido, el glutámico, el ácido glutámico, es la E, por tanto, esta inserción, la inserción EPE, introduce un glutámico, es una inserción de 3 aminoácidos, una prolina, P como vemos es la prolina, el aminoácido prolina, glutámico, donde está glutámico, prolina, glutámico, es la inserción de esos 3 aminoácidos. La mutación D614G, esta fue la primera mutación que se observó ya por el año 2000 y incrementó la capacidad de contagio, de transmisión del virus, porque parece ser que esta mutación consigue estabilizar la espiga, es decir, cuando el virus llega a la sangre y va a acceder a las células, muchas proteínas de pico, muchas proteínas spike, tienen están deterioradas, se rompen y se desmoronan. Sin embargo, esta mutación incrementó de forma importante la estabilidad de la proteína spike y hizo que el virus se propagara más fácilmente desde el momento en el que surgió, y todos los virus que hay actualmente tienen esta mutación. Una vez que una mutación es muy favorable, se impone y desplaza al resto de familias virales. Después tenemos aquí 3 mutaciones también muy interesantes que están relacionadas con el sitio donde la proteína furina que tenemos en la superficie celular debe escindir, debe romper la cadena peptídica de la proteína spike. Se conoce como el sitio de escisión por furina. Es fundamental romper ahí la proteína para que se escindan las dos subunidades, la S1 de la S2. Cuando la S1 y la S2 se escinden, la S2 se despliega y atrapa la membrana celular, se integra, se une a la membrana celular para ayudar al virus a integrarse, a entrar dentro de la célula por endocitosis. Existen, bueno, pues como vemos muchas más que no vamos a pararnos a seguir comentando, pero tenemos, bueno, pues cambio de un aminoácido por otro, tenemos deleciones, inserciones, tenemos por ahí de todo, ¿no? Cuyo objetivo pues es incrementar la transmisibilidad y evadir anticuerpos. Bien, entonces, ¿qué ocurre con las vacunas? Bueno, las vacunas parece que han dejado de proteger como lo estaban haciendo hasta ahora, hasta la variante Omicron, porque se observa que los vacunados se están contagiando. Hay un porcentaje importante de vacunados que se contagian. Bueno, eso ocurría también antes, pero ahora parece que es más, que se contagian más. ¿A qué se debe? Bueno, la vacuna genera dos tipos de inmunidad, dos tipos principales de inmunidad, que es la inmunidad mediada por anticuerpos, llamada también inmunidad humoral, y la inmunidad celular basada en las células T. Inmunidad humoral. La vacuna permite que se generen anticuerpos, las células B generan anticuerpos que se unen a diferentes regiones de la proteína de pico. La vacuna que tenemos en la actualidad fue diseñada para el virus original. Este virus, como vemos, ha mutado mucho, ha cambiado mucho, y por tanto muchas zonas, las zonas que han cambiado, los anticuerpos no pueden unirse a esas zonas. Eso hace que actualmente, incluso con 2 dosis de Pfizer, los anticuerpos no son capaces de frenar al virus.
Es decir, el virus ya consigue evadir los anticuerpos, evade los anticuerpos. Esto es un grave problema porque lo que hace es que los vacunados, incluso con 2 dosis, pues se pueden contagiar y tienen un periodo en el que pueden transmitir a su vez la enfermedad, debido a que los anticuerpos no son capaces de frenar la multiplicación del virus. Eh, Bien, esto lo podemos ver aquí. Aquí tenemos para las vacunas de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, pues tenemos la capacidad de neutralización que tienen los anticuerpos generados por estas vacunas para diferentes variantes virales. La ancestral, que fue la que salió de China, pues es neutralizada por los anticuerpos de la vacuna. La delta también, aunque sufre un descenso importante. La beta también, bueno, similar a la delta, pero la Omicron apenas tienen capacidad de neutralización esos anticuerpos generados por la vacuna. Estamos prácticamente en el cero. Esto es lo que produce que la variante Omicron pueda infectar a los vacunados y se propague a través de ellos. Sin embargo, vemos que los vacunados, bueno, aquí tenemos otra gráfica que quizás sea más visual que la anterior. Aquí lo que nos indican es la capacidad de evasión de cada una de las variantes. La capacidad de evasión a los anticuerpos generados por las vacunas. Como vemos, la Omicron tiene una capacidad de evasión de los anticuerpos pues como 20 veces superior al resto de variantes. Pero, ¿qué nos está protegiendo? Porque las personas vacunadas no están enfermando en general de gravedad. Bueno, pues lo que nos está protegiendo es la inmunidad celular, porque la respuesta de los linfocitos T, los CD4 y los CD8, se mantiene prácticamente invariante con respecto a la ancestral. Hay un descenso, un ligero descenso, pero no es importante nos mantiene protegidos. Tanto los CD4 como CD8 pues se mantienen en unos niveles similares en la Omicron que en la ancestral. La inmunidad celular, ¿a qué se refiere? Bueno, nuestra sangre es patrullada por unas células llamadas linfocitos T citotóxicos que detectan proteínas que que las células muestran en su superficie saben si esas proteínas son propias del organismo o extrañas. Si un linfocito T citotóxico detecta un fragmento proteico extraño, procede a destruir la célula. Inyecta en la célula enzimas que la degradan, como son las garancimas y las perforinas, para destruir la pared celular. De esa manera se evita que el virus pueda propagarse porque se destruye la célula donde se está replicando. Esta inmunidad celular no se ve tan afectada por las mutaciones como la humoral, como la mediada por anticuerpos, porque se basa en fragmentos que proceden de diferentes posiciones de la proteína espiga. Es decir, esta proteína se genera en el interior de la célula a partir de la vacuna. La vacuna, bueno, aporta el material genético, el ARN, que en los ribosomas se traduce a una proteína, que es esta proteína que tenemos aquí, la proteína espiga, y algunas de estas proteínas en el proteosoma celular se fragmentan en muchos trozos, en pequeños trozos. Esos trozos se muestran en la membrana celular, se muestran a las células de defensa, los linfocitos T. Como como esos fragmentos proceden de posiciones muy variadas, no se ven tan afectados por las mutaciones como los anticuerpos, que se anclan a la superficie de la proteína y cambios en ciertas posiciones los afectan mucho. Por tanto, los linfocitos T citotóxicos siguen haciendo su misión. Pero, ¿qué problema tenemos? Que la respuesta celular es más lenta que la humoral. Cuando el virus llega a la sangre, si tenemos anticuerpos que se puedan unir a él, inmediatamente se fijan a él, lo marcan para que sea destruido por por otras células del sistema inmune, como por ejemplo macrófagos, y también le impiden acceder a la célula porque se pegan a la proteína que debe introducirlos en la célula y por tanto estorban en esa misión. De manera que la respuesta de anticuerpos es muy inmediata. Si tuviéramos unos anticuerpos que se anclaran al virus como ocurría en las primeras variantes,
pues posiblemente la mayor parte de los infectados que estemos vacunados, pues no contagiaríamos el virus, porque rápidamente el virus sería frenado por el sistema inmune. Sin embargo, al no tener anticuerpos tan efectivos, ya dependemos más de la inmunidad celular. Nos evita la enfermedad grave, pero no impide que el virus se replique en cierta medida en nuestras células y podamos ser contagiosos durante algunos días. Bueno, y por otro lado, comentar que los antivirales desarrollados tanto por Merck como por Pfizer, esto que tenemos aquí es el antiviral de Pfizer, siguen manteniendo su eficacia sin problema, porque en el caso del de Pfizer va dirigido a la proteasa viral, a la proteasa que llamamos 3CL-Pro, y no tiene mutaciones en su centro activo. Por tanto, el fármaco que debe unirse al centro activo de la proteasa para inhibirla sigue haciendo su misión perfectamente. Aquí, bueno, vemos el mecanismo de unión al centro activo, que consiste en el ataque de la cisteína 145 de la proteasa viral al ciano del antiviral, formando un enlace covalente muy sólido, muy fuerte, que mantiene en el centro activo este fármaco, y está diseñado para tapar los bolsillos del centro activo. Estos bolsillos quedan tapados por los diferentes grupos que presenta el antiviral. Por tanto, la eficacia se sigue manteniendo de forma totalmente íntegra. Bueno, resumiendo, las vacunas nos siguen protegiendo. Está fallando la inmunidad humoral, está bajando. Los anticuerpos tienen dificultades para frenar la propagación, para frenar el virus, pero los linfocitos están en plena forma. Por tanto, en ese sentido debemos estar tranquilos. Las personas que por su edad pues tienen un sistema inmune muy lento, la inmunosenescencia, pues conviene evidentemente ponerse una dosis más, una tercera dosis que ya está suministrada. Las personas sanas y jóvenes, pues seguramente que sus linfocitos van a defenderlos perfectamente sin mayor problema. Bueno, en cuanto a las personas que no se quieren vacunar, pues tienen que asumir el riesgo. El riesgo es que no tienes el sistema inmune entrenado para defenderte del virus y tienes que asumir el riesgo de que te vas a infectar porque, como digo, el R0 del virus está por las nubes, por tanto creo que nos vamos a infectar todos, no va a haber manera de salvarse de él, y las personas que no estén vacunadas pues tienen que asumir ese problema. Hoy en día los no vacunados pues son bueno, forman parte del grupo de control, ¿no? Estamos comparando los ingresos, por ejemplo, entre vacunados y no vacunados. Vemos que en España el 90% de las personas están vacunadas y, sin embargo, más de la mitad de los ingresos son de no vacunados. Y en las UCIs a lo mejor un 70 o un 80% son personas no vacunadas. Es un riesgo grande que no merece la pena asumir, puesto que las vacunas son totalmente efectivas y son, bueno, efectivas. La verdad, habría que actualizarlas, claro. Tendríamos que actualizarlas para esta variante, porque en cuanto a anticuerpos andamos un poco flojos en ese sentido, pero la inmunidad celular nos garantiza la supervivencia al virus, y si no estamos vacunados pues no tenemos esa garantía. Por tanto, podemos acabar en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos. No es ninguna broma el asunto. Bueno, pues nada, eso es todo, y como decía al principio, desearte pues bueno, un año 2022 lo más exitoso y mucha salud, sobre todo, que es lo más importante.